Eh, Vamos a ver el último tema que falta de histología. Hemos visto todo en estos días, ahora, increíble. Increíble, increíble, de verdad que increíble. O sea, lo que debió haberles dado su profesor a los de anatomía, no sé, se los terminé dando yo, ¿vale? ¿Qué profesor como yo van a conseguir? Ninguno. Eh, Hoy vamos a ver histología del sistema nervioso. Realmente es una clase muy corta, porque ya de sistema nervioso me dice egocéntrico, ¿qué le parece? De sistema nervioso ya hemos hablado muchas cosas. De hecho, de tejido nervioso, cuando hablamos de tejido nervioso, yo metí varias cosas del sistema nervioso ya de una vez en tejido nervioso. De manera que lo que vamos a ver hoy es muy corto, es un tema muy corto y fácil. Bueno, no fácil, es corto, es corto. Entonces, ya esto lo vimos, el sistema nervioso, vimos que se dividía en central y periférico, ¿verdad? El central era el que estaba constituido por encéfalo y médula espinal, y el periférico a su vez estaba constituido por el conjunto de nervios que salían de la médula espinal, que son los nervios raquídeos, y los nervios que salen del cerebro, que son los nervios craneales, ¿verdad? Y desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se dividía en somático y autónomo. Somático, la parte voluntaria del sistema nervioso, la parte que nosotros podemos controlar. Y el sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que nosotros no controlamos, ¿ok? Ese sistema nervioso autónomo se dividía a su vez en simpático y parasimpático. Y también se incluye en algunas literaturas el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es el que vimos cuando vimos tubo digestivo. ¿Ok? ¿Sabes? Cuando vimos tubo digestivo, hablamos de plexo de Auerbach, plexo de Meissner. Entonces, ese es el plexo entérico, que también forma parte del sistema nervioso autónomo. Pero lo principal del sistema nervioso autónomo es saber que se divide en simpático y parasimpático. El simpático se dice que es toracolumbar. ¿Cómo es eso? Quiere decir que las raíces, o mejor dicho, que los nervios que pertenecen al sistema nervioso simpático nacen de la médula espinal a nivel de el tórax y la columna lumbar, ¿ok? A eso se refiere con toracolumbar. Y el parasimpático es cráneo sacro. Quiere decir que los nervios parasimpáticos nacen a nivel del cráneo o a nivel directamente del encéfalo y directamente del sacro. Por ejemplo, cuando hablamos del estómago, el estómago tiene inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática proviene del plexo celíaco, que nace de las ramas raquídeas de las vértebras lumbares. Mientras que la inervación parasimpática proviene del nervio vago. El nervio vago es un nervio craneal y nace a nivel del cráneo. ¿Ok? ¿Ven? Entonces siempre los nervios parasimpáticos nacen o del cráneo o de la médula espinal a nivel del sacro. Y los nervios simpáticos nacen principalmente de la médula espinal a nivel del tórax o de la columna lumbar. Muy bien. Entonces aquí vemos un sistema nervioso visto desde lateral. Le hicimos un corte sagital al paciente y estamos viendo la mitad izquierda, anterior, posterior. Fosas nasales, cornetes nasales, nasofaringe, orofaringe, istmo de las fauces, lengua, laringofaringe, laringe, esófago, médula espinal con el conducto raquídeo. Fíjense que está el conducto raquídeo que está tapizado de plexo coroideo, ya lo vamos a hablar. Y hacia arriba, el tronco del encéfalo, que está constituido por bulbo, cerebelo, puente y protuberancia. Bueno, puente y protuberancia es lo mismo, perdón. Bulbo, cerebelo y puente o protuberancia. Protuberancia, cerebelo. Ajá. Muy bien. El sistema nervioso central, a su vez, se divide en romboencéfalo, mesencéfalo y telencéfalo. ¿Ok? El romboencéfalo lo compone el tallo encefálico, bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, que es la continuación de la médula espinal, la protuberancia o puente de Barolio, el cerebelo, ¿ok?
Esos tres son los que componen romboencéfalo. El mesencéfalo es simplemente una porción que comunica romboencéfalo con telencéfalo. Y el telencéfalo está constituido por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. ¿Quién compone el diencéfalo? Nada más y nada menos que esta estructura que está aquí, que es el tálamo. Tálamo, ¿ok? Hacia abajo el hipotálamo y a nivel del centro del cráneo, en la silla turca, esto es el efenoide, tenemos a nada más y nada menos que la hipófisis, que ya la vimos, ¿verdad? Hipotálamo, hipófisis. Y aquí atrásito, entre los dos hemisferios cerebrales, la glándula pineal. Estos huecos que vemos aquí son los ventrículos laterales, que se comunican hacia abajo con el tercer ventrículo y más hacia abajo con el cuarto ventrículo. En esos ventrículos es donde se encuentran los plexos coroideos, donde se produce líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Muy bien. Fíjense que todo el sistema nervioso central está tapizado por una serie de capas, que son estas que están aquí. Esas capas son de tejido conectivo laxo y tienen vasos sanguíneos. Y son, uy, no traje una imagen de eso, mal hecho, mal hecho. Esas capas son de afuera hacia adentro. Escúcheme bien, y esto es importantísimo que tienen que aprendérselo, sí, porque sí. Esas capas son de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pía madre, ¿ok? Repito, dura madres, aracnoides y pía madre. Esas tres capas de tejido conectivo laxo se denominan meninges, ¿ok? Meninges. Entre la dura madre, entre el aracnoides y la pía madre hay un espacio que es el espacio subaracnoideo, que es este espacio que ustedes ven en azul, esto que está aquí. ¿Qué circula por ahí? Líquido cefalorraquídeo, ¿ok? El líquido cefalorraquídeo lo que hace es evitar que los hemisferios cerebrales rocen con el cráneo, ¿ok? Esas capas llamadas meninges son las encargadas de proteger al cerebro, de proteger a todo el sistema nervioso central en realidad. Cuando hay un traumatismo, siempre todo el tejido cerebral y todo el sistema nervioso central se mueve. Entonces, para evitar que ese tejido cerebral golpee de forma intensa al cráneo o a los huesos que arropan al sistema nervioso central, existen las meninges. Las meninges son como almohadas, ¿ok? Esas almohadas amortiguan los traumatismos a nivel del cráneo, ¿ok? Sin embargo, como son de tejido conectivo y llevan vasos, pueden infectarse. Y cuando se infectan y se inflaman, producen meningitis, ¿ok? Que puede ser mortal. Entonces, aquí las vemos, fíjense. Dura madre, aracnoides y pía madre. La pía madre está bien pegadita del sistema nervioso central. Y entre la pía madre y el aracnoide, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo también cumple una función de evitar que las meninges rocen entre sí, ¿ok? Es como el líquido pericárdico. Evita que las meninges rocen entre sí. Si aumenta la cantidad de líquido en el espacio subaracnoideo, se produce hidrocefalia, que son los niños que nacen con la cabezota gigantesca. Esos son esos casos. Ajá, esto es, no tengo ni idea qué es esto. Ah, esto es una médula espinal vista desde arriba. Fíjense, todo esto es epitelio ependimario y este conducto es el conducto raquídeo, ¿ok? Por aquí está circulando líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Dentro de la médula espinal. Y estos son ependimocitos. Esto parece un epitelio pseudoestratificado, ¿ok? Porque son células, o sea, es una sola capa de célula, pero como hay varios núcleos a distintos niveles, pareciera que fuese un epitelio estratificado, pero realmente es pseudoestratificado. Pseudoestratificado cúbico. Muy bien. Aquí vemos entonces epitelio ependimario. Acuérdense, revisten las cavidades del tubo neural, revisten el conducto raquídeo, esto que está aquí. Ellas revisten eso. A ese nivel vemos a los famosos ependimocitos que lo vimos en tejido nervioso. Y acuérdense que los ependimocitos tienen prolongaciones que van dirigidas hacia los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para formar el líquido cefalorraquídeo. Hay células a ese nivel que se denominan células coroideas, que forman los llamados plexos coroideos. Esas células coroideas tienen permeabilidad selectiva. Es decir,
ellas son las que le van a decir a las células ependimarias, mira, por ahí va a dejar pasar eso, por ahí va a dejar pasar eso, el líquido cefalorraquídeo lo vas a producir de esta forma, no lo vas a producir de esta forma, y así sucesivamente. Ellas son las que indican cómo debe estar constituido el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Las células coroideas, y forman los plexos coroideos, ¿sí? Y a ese nivel también encontramos otras células que son los tanicitos. Los tanicitos son células ependimarias modificadas que van a enviar prolongaciones a vasos sanguíneos y a neuronas neurosecretoras en el hipotálamo, ¿ok? Se cree que los tanicitos también regulan lo que es la formación del líquido cefalorraquídeo y la producción de hormonas, ¿ok? Sin embargo, estas células no están bien estudiadas. Realmente, la mayoría de las cosas del sistema nervioso central, periférico, que sea, nunca están bien estudiadas. Siempre que ustedes lean sistema nervioso van a ver que todos los libros dicen, todos los libros dicen, esto no está 100% comprobado, esto no está 100% comprobado, esto aún falta comprobarlo, porque el sistema nervioso siempre se está estudiando. Por eso nadie sabe nada de nervioso, nada más los neurólogos. Los neurólogos son los únicos que saben del sistema nervioso. Lo demás, nadie sabe de nervioso, ¿ok? Entonces ya saben, la médula espinal en su interior, o sea, en la parte más interna, tiene un conducto, que es el conducto raquídeo o tubo neural. Y está tapizado de células que son las células ependimarias, ¿ok? Esas células forman un epitelio que es pseudoestratificado cúbico, ¿ok? Y esas células ependimarias van a producir el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Se encuentran también las células coroideas que forman los plexos coroideos, que van a regular la formación del líquido cefalorraquídeo. Y se encuentran los tanicitos, que se cree que interviene también en la formación del líquido cefalorraquídeo y en la secreción de hormonas. Sin embargo, como les digo, no está 100% estudiado. Ok. En cuanto al encéfalo, bueno, de la médula, acuérdense que también tiene una sustancia gris, una sustancia blanca. Eso lo hablamos en la clase de tejido nervioso. Por eso les digo que hubieron cosas de tejido nervioso, de sistema nervioso, perdón, que lo hablamos allá también. Acuérdense que la médula espinal tiene sustancia gris en el centro y sustancia blanca en la periferia. Acuérdense, la sustancia gris la forman los somas de las neuronas y la sustancia blanca la forman las terminaciones nerviosas de las neuronas, ¿ok? La sustancia blanca. Y de esa sustancia gris es donde se originan los nervios raquídeos, ¿ok? Las raíces raquídeas, tanto anterior como posterior, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ok. Bien, esto ya lo vimos. Hemisferios cerebrales, ventrículos. Aquí estaría la hipófisis, hipotálamo, esto es anterior, posterior, cerebelo, médula, puente baróleo, médula oblongada, cuarto ventrículo. Esto sería el tálamo, y esto sería el fornix. Eso es más de anatomía, no vamos a hablar de eso, porque esto es de anatomía. Y los cuerpos callosos, todo eso lo vamos a hablar en anatomía, así que no nos vamos a parar en eso. Bien, en cuanto al cerebelo, el cerebelo es el órgano encargado de la postura. Una cosa que no dije es que el bulbo raquídeo y la protuberancia tienen la misma estructura que la médula espinal, ¿ok? Por supuesto, cumplen funciones distintas, pero tienen la misma estructura. El cerebelo, por su parte, es el órgano que controla lo que es la postura y los movimientos, ¿ok? Y se encuentra, en la fosita posterior detrás del cuarto ventrículo. A ver. Fíjense, esto que está aquí se denomina fosita posterior. Por detrás de esto, que ustedes ven aquí azulito, que es el cuarto ventrículo, ¿ok? Acuérdense, los ventrículos son espacios que hay dentro del encéfalo, ¿verdad? Y que contienen líquido cefalorraquídeo. O mejor dicho, esos ventrículos están tapizados por epitelio ependimario. Y
a ese nivel se encuentran plexos coroideos. ¿Qué hacen los plexos coroideos? Producir líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en el tubo neural y a nivel de los 4 ventrículos. Ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Ok? Ajá, entonces el cerebelo es el órgano que controla la postura y los movimientos. También controla lo que es la coordinación y el equilibrio del cuerpo. ¿Ok? El equilibrio lo controla en conjunto con el oído. ¿Ok? Y se cree que el cerebelo tiene conexión con lo que es la parte del nervio óptico y el nervio olfatorio. Es por eso que tendemos a marearnos en algunos casos de percepción de olores y percepción visual. ¿Ok? Ajá. Entonces, el cerebelo se ubica en la fosita posterior, detrás del cuarto ventrículo. Y está constituido por 2 hemisferios cerebelosos, uno izquierdo y uno derecho. ¿Ok? Y eso está separado por un tabique de tejido conectivo. Entonces, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y en el medio un tabique de tejido conectivo. Y este está constituido por una sustancia gris que es periférica, que aquí no la vemos gris por la tinción, y una sustancia blanca que es central. ¿Ok? Sustancia gris periférica, llamada corteza, y la sustancia blanca que es central. ¿Ok? La sustancia gris está constituida por 3 capas, que son de afuera adentro, la granulosa, la capa de Purkinje y la capa molecular, que ya las vamos a ver. ¿Ok? Y como les digo, la capa más interna está constituida por sustancia blanca y tiene lo que son los núcleos dentados, que son hormonas cerebelosas. Fíjense, aquí vemos la corteza. Esto es la corteza del cerebelo. Fíjense que es gris y dentro la sustancia blanca. ¿Ok? Y aquí vemos las 3 capas en un corte histológico de la sustancia gris. Agarramos la sustancia gris y la vemos desde el punto de vista histológico. Vean, la más externa es la capa granulosa, la capa media es la capa de Purkinje y la capa más interna es la capa, molecular. Me olvidé el nombre. Granulosa, Purkinje y molecular. Ok, adelantamos y aquí vemos las 3 capas otra vez. A ver, granulosa, de Purkinje y molecular. Granulosa, de Purkinje y molecular. Muy bien. La capa molecular de la sustancia gris de la corteza cerebelosa está constituida por neuronas estrelladas superficiales, neuronas estrelladas profundas, astrocitos de Berman, oligodendrocitos, microglias. Todas estas células ya las hemos hablado de sus funciones. Fibras trepadoras. Estas fibras trepadoras del cerebelo se dirigen al bulbo raquídeo. ¿Ok? El bulbo raquídeo es donde digamos que es el origen del nervio olfatorio. Entonces, esa relación que tienen las fibras trepadoras del cerebelo con el nervio olfatorio es lo que ha determinado que hay una relación entre el equilibrio y el olfato. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es algo que todavía sigue siendo estudiado. Las dendritas de las neuronas de Purkinje y axones de neuronas granulares. Las dendritas de las neuronas de Purkinje a este nivel parecen un arbolito. ¿Se acuerdan que cuando vimos neuronas de Purkinje vimos que eran como un enramado, como unas ramas? ¿Ok? Entonces aquí en el cerebelo, la principal neurona que vamos a encontrar, pregunta de examen, ¿cuál es la principal neurona del cerebelo? La neurona de Purkinje. ¿Ok? Las dendritas de esas neuronas están dirigidas a la capa molecular. ¿Ok? Y parecen un arbolito, que son ramas. Luego viene la capa de Purkinje, que es esta que vemos aquí, que es la capa media, que contiene principalmente neuronas de Purkinje, específicamente al cuerpo de las neuronas de Purkinje. Fíjense, esto es una neurona de Purkinje. Esta es la capa molecular y esta es la capa de Purkinje. Fíjense cómo en la capa de Purkinje vemos el soma de esta neurona de Purkinje y vean que aquí vemos
las dendritas. Y miren cómo las dendritas se están abriendo como si fuese un árbol. ¿Ok? A ese nivel vemos los cestos de las neuronas de Purkinje. Las neuronas estrelladas profundas de la capa molecular van a formar una especie de cesto. A ver si lo vemos aquí. Aquí está. Fíjense, esta es la capa de Purkinje, capa molecular, capa granulosa. Vean cómo las neuronas estrelladas profundas, las prolongaciones de esas neuronas forman como una especie de cesta, una especie de hamaca. Y dentro de esa cesta van incluidas las neuronas o los cuerpos de las neuronas de Purkinje. ¿Ok? Aquí no la vemos, pero en esa otra imagen sí. ¿Ok? Esos cestos los forman las neuronas estrelladas profundas de la capa molecular de la corteza del cerebelo. Todo un trabalengua, todo una locura. El nervioso es una locura. Eso se lo pueden preguntar. ¿Dónde o qué contiene al cuerpo las neuronas de Purkinje? Las neuronas profundas estrelladas que forman los cestos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Sí, pero... Ahí encontramos la neuroglia. Acuérdense que la neuroglia es la célula, es el macrófago del sistema nervioso. Y paso de fibras nerviosas desde y hacia los centros superiores. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es eso. Y vemos la capa granulosa. La capa granulosa es la más interna. Creo que antes lo dije al revés. Molecular, fibrosa, perdón, de Purkinje y granulosa. ¿Ok? Es así, de afuera hacia adentro. Creo que antes lo dije al revés. La capa granulosa va a contener principalmente neuronas granulosas o granos del cerebelo. ¿Ok? Es lo que hace que el cerebelo, cuando lo hace un corte histológico, se vean así como granitos negros. ¿Ok? La neurona de Golgi, acuérdense que las neuronas de Golgi pueden ser tipo 1 y tipo 2, tipo 1 de acción corto y tipo 2 de acción largo, y esas tipo 2 de acción largo prolongan su axón hacia el centro del cerebelo. Y esos axones tipo 2, tipo Golgi 2, son las que van a formar la sustancia blanca del cerebelo. ¿Ok? La sustancia blanca del cerebelo, acuérdense que está formada por los axones de neuronas, ¿verdad? Entonces, los axones de las neuronas tipo Golgi 2 que hay en la capa granulosa del cerebelo, de la corteza del cerebelo, se prolaxan o llegan hasta el centro del cerebelo y forman la sustancia blanca. ¿Ok? También hay fibras musgosas aferentes de la protuberancia. ¿Ok? En la protuberancia más que todo, un elemento que comunica la médula y el bulbo raquídeo con el encéfalo. ¿Ok? Esa protuberancia lo que hace es permitir que el impulso nervioso pase de un lado al otro. ¿Ok? Eso es lo que hace. Esa es la principal función de eso. Y a ese nivel vemos lo que son los glomérulos cerebelosos. Los glomérulos cerebelosos están constituidas por neuronas granulosas, por el axón de las neuronas de Purkinje, ¿ok? Y por los cestos, ¿ok? Repito, ¿qué conforman los glomérulos cerebelosos? Las neuronas granulosas, los cestos y las neuronas de Purkinje, ¿ok? Y ahí encontramos neuroglias también. Entonces, fíjense, aquí vemos la corteza cerebelosa y vemos la capa granulosa de esa corteza. Y vean cómo se ven esos puntos negros que corresponden a las células granulosas, que pueden asemejar la forma de un grano, ¿ok? Aquí, a ver, no hay nada más así. Bueno, los glomérulos cerebelosos, entonces fíjense, lo forman las neuronas granulosas, los cestos, ay, faltaron los cestos aquí, los cestos, las neuronas de Purkinje y me faltó decir las neuronas de Golgi tipo 2. Esto es una ladilla, la histología del sistema nervioso es muy ladilla por el tema de las neuronas, de las 750.000 neuronas que hay en el cerebro. Ajá. Entonces, ¿qué forman los glomérulos cerebelosos? Las dendritas de neuronas granulosas, los axones de Golgi tipo 2, las neuronas musgosas y faltaron los cestos y las neuronas de Purkinje. Son 5 elementos. Eso forman los glomérulos. ¿Qué son los glomérulos? Es
digamos que la unidad funcional del cerebelo. La zona donde el cerebelo procesa la información de la postura y del equilibrio enviada por el oído es a nivel de los glomérulos cerebelosos. ¿Ok? O sea, cuando nosotros estamos parados, por ejemplo, estamos de pie, yo estoy de pie, ¿verdad? Y necesito mantener mi postura equilibrada. Entonces, los músculos de mi cuerpo mandan una señal a la médula y la médula manda la señal al bulbo y el bulbo le manda la señal al cerebelo. ¿Ok? Fíjense que todo es comunicante. O sea, todo manda primero una señal a un lado, el otro manda la señal al otro lado y así sucesivamente. Entonces, el bulbo le dice al cerebelo, mira, estamos parados de esta forma, los músculos están contraídos de esta forma, ¿qué debemos hacer? El cerebelo, a nivel del glomérulo cerebeloso, empieza a decir, bueno, los músculos de los miembros inferiores tienen que contraerse para soportar todo el peso del cuerpo de forma balanceada. Los músculos de los brazos no se van a contraer. Debemos mantener una postura erguida, derecha, no dirigida hacia un lado. No debemos desviar el peso y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Ajá. Sí, pero Y lo mismo pasa, saben que a nivel del vestíbulo bueno, se me fue, del vestíbulo y los conductos semicirculares del oído, a ese nivel es donde se controla el equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí se controlan los movimientos tanto horizontales como verticales de la cabeza. Entonces, cuando nosotros realizamos esos movimientos, el oído le está mandando una señal al cerebelo, ¿ok? Y el cerebelo está captando la señal y está diciendo, bueno, si movemos la cabeza para allá, quiere decir que hay que contraer los músculos de esta forma para mantener la postura, ¿ok? De esa forma el cerebelo, en conjunto con el oído, controlan el equilibrio. Ahora, supongamos que el paciente se altera, o sea, va caminando y de repente empieza a marearse. Marearse es que él siente que está dando vuelta. Vértigo es que siente que todo le da vuelta. Mareo es que siente que la persona, él siente que está dando vuelta. Entonces empieza a sentir que está dando vuelta y el oído no tiene nada que ver. El problema es el cerebelo. El cerebelo está contrayendo los músculos de forma inadecuada, ¿verdad? Y se está perdiendo la capacidad de postura. ¿Ok? Por eso nos estamos mareando. ¿Ok? Aquí vemos el tronco encefálico, fíjense. Bulbo, protuberancia, puente de Barolio y cerebelo. Y llegamos al diencéfalo. El mesencéfalo no hay mucho que hablar. Y del encéfalo, del telencéfalo, perdón, se divide en diencéfalo y hemisferios cerebrales. El diencéfalo, contiene el tálamo, que son las bolitas de la cabeza, ¿okay? Porque el tálamo son dos pelotas como una almendra, tienen forma de almendra, ¿ok? Son dos. Y el tálamo es el encargado de procesar la información de nuestro organismo. Es decir, cuando la información viene del tejido, vamos a suponer, nos pellizcaron, eso produce dolor. Eso viaja por la médula espinal, pasa por el puente, pasa por el bulbo, por el puente y llega al diencéfalo a nivel del tálamo. El tálamo es como un peaje. Él va a revisar la información que le está llegando, ¿ok? Si viene con algún problema, si viene con un deterioro o algún efecto particular, él la procesa y luego se la pasa a los hemisferios cerebrales. Y de la misma forma, si la información sale del cerebro, si los hemisferios cerebrales emiten una información, pasa primero por el tálamo procesa la información y luego deja que pase. ¿Ok? Es como un peaje el tálamo. Y el tálamo se divide en tálamo, epitálamo, subtálamo y hipotálamo. Y el tálamo no se estudia desde el punto de vista histológico, se estudia principalmente desde el punto de vista anatómico, porque el tálamo está constituido por hormonas, por neuronas, perdón. Entonces no vamos a parar a hablar de tálamo. El hipotálamo, por su parte, fíjense que está constituido por 12 núcleos, un rompecabezas de núcleos. El núcleo preóptico, el supraóptico, paraventricular. Acuérdense que el supraóptico produce vasopresina y el paraventricular produce oxitocina. El área hipotalámica dorsal, el área hipotalámica lateral
la posterior, dorso mediano, ventro mediano, cuerpos mamilares, núcleo supraóptico, ¿ok? Ya lo dije. Y el área hipotalámica anterior. Estos núcleos van a controlar la memoria, una parte de la memoria. El ritmo circadiano se controla a nivel del área hipotalámica posterior. Los cuerpos mamilares van a controlar la temperatura. ¿Qué más? No, más nada. Lo demás, bueno, son de sostén. Cumplen otras funciones también, pero la verdad que no me acuerdo ahorita. Las funciones del hipotálamo son muchísimas. Entonces, acuérdense, lo que sí es importante es que el área posterior y el área lateral controlan el ritmo circadiano. Es decir, ellas controlan cuando, o sea, lo que es los momentos de sueño y vigilia de nuestro cuerpo. ¿Ok? Esos dos núcleos son los que le van a decir a la glándula pineal, mira, produce melatonina porque ya es de noche y hay que dormir. ¿Ok? Y le van a decir, mira, no, ya es de día, no produzcas melatonina porque es hora de despertar. ¿Ok? Y los cuerpos mamilares van a controlar la temperatura. ¿Cómo? Eso hay que dar una clase completa de cómo se regula la temperatura en el cuerpo gracias a los cuerpos mamilares. Ajá. Esto ya lo vimos en sistema endocrino. Acuérdense que el hipotálamo se comunica con la neurohipófisis por medio de axones, ¿ok? Por medio de axones nerviosos que nacen de las neuronas que se ubican a nivel de los núcleos paraventriculares que producen la oxitocina y del núcleo supraóptico que produce la vasopresina. Eso ya lo hablamos. Y la adenohipófisis se comunica con el hipotálamo a través de vasos sanguíneos, a través de un sistema porta. Ajá. Y llegamos a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales representan principalmente lo que es el telencéfalo. Fíjense que los hemisferios cerebrales son dos, izquierdo y derecho. Y tienen un montón de, digamos que de surcos, que se llaman cisuras cerebrales, ¿ok? Cisuras cerebrales. Esas cisuras cerebrales es lo que nos permite dividir a los hemisferios cerebrales en 4 porciones. Y esto es importante que ustedes los conozcan, más allá de que en neurología, insisto, lo sabe el neurólogo, pero esto es importante que ustedes los conozcan porque para que entiendan más adelante lo que es SB, lo que es meningitis, lo que es los adenomas hipoficiarios, problemas audiovisuales, ¿ok? Entonces, ¿cómo se divide el hemisferio cerebral? Ese lo tengo por aquí, aquí lo tengo. Fíjense, se divide en lóbulo frontal, que es el más grande de todos, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. Se dividen prácticamente igual a los